que vayan a sus clases. El título del mensaje en esta hora es Una iglesia virtuosa. Una iglesia virtuosa. Esto de virtuoso, esta palabra virtuosa, es una palabra que quiere decir una cuestión buena, algo agradable, algo que tiene virtud, que cumple su objetivo y lo hace de una buena manera. Cuando hablan, por ejemplo, de futbolistas, es un futbolista virtuoso, talentoso, quiere decir que tiene mucha habilidad para lo que él hace. La palabra virtuosa nos da a entender de algo o alguien que es muy efectivo en lo que está haciendo. Y cuando el Señor estaba preparando para mí este mensaje, no vamos a enfocarlo solo en las mujeres, porque en Proverbios 31 se nos presenta a un hombre y a una mujer, así que hagamos en un conjunto. Una iglesia virtuosa necesariamente tiene que estar conformado por hombres y mujeres virtuosas. No podríamos decir, mira, Ciudad Verde es una iglesia virtuosa si las personas que nos congregamos aquí no somos virtuosos. No hay tal cosa como que se pueda hacer una iglesia virtuosa sin gente virtuosa. Ahora, ¿cómo se ve una iglesia virtuosa, mis hermanos? Le digo yo cómo la veo. Veo una iglesia creciendo, veo una iglesia que cumple la gran comisión, veo una iglesia que forma discípulos, que los envía para que esos discípulos hagan otros discípulos. Así digo yo que se debería ver una iglesia virtuosa, alguien que cumple a cabalidad la gran comisión. Hace discípulos, los forma y los envía para que se hagan más discípulos. Al Señor no le interesan, y esto va a sonar doloroso, pero no le interesan los creyentes. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que aún el diablo, aún los demonios creen, por tanto son creyentes y tiemblan. Dios no me manda a mí a formar creyentes, Dios me manda a formar discípulos. Por tanto, una iglesia virtuosa es una iglesia que tiene discípulos. Y estos discípulos hacen otros discípulos. Esa es una iglesia virtuosa. Desde mi humilde punto de vista. ¿Qué dice la sociedad que es una iglesia virtuosa? Una iglesia muy grande, con luces, con colores, una iglesia grande, pues nos dice la sociedad que es una iglesia virtuosa. Y si usted me pregunta, puede ser que sí, verá, porque se ha replicado un modelo que ha impactado a muchas familias y llegan y se les habla de Dios, así que yo diría, podría ser correcto. Podría ser que una iglesia virtuosa sí sea una iglesia grande, una iglesia que ocupa todo un estadio, podría ser. Que trabaja muy bien, que tiene muchas actividades, que tiene muchas cosas que hacer, no sé, reunión solo para hombres, reunión solo para mujeres, reunión jóvenes, reunión de parejas, reunión de solteros, de casados, de divorciados, un montón de cosas. Pero ahí hay un riesgo, verá, que la Biblia lo declara en el libro de Apocalipsis, con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia que hacía muchas cosas, tenía muchas actividades, y uno diría, esa es una iglesia virtuosa. Pero el Señor le dijo, yo tengo contra ti esto, tú haces muchas cosas, tú te esfuerzas, tú trabajas por el Evangelio, parafraseando, pero yo tengo algo contra ti, que tú has dejado tu primer amor. Así que de pronto lo que nosotros vemos como una iglesia virtuosa, una iglesia que hace muchas cosas, que tiene cultos todos los días, que tiene actividades un montón, tal vez para Dios, como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, no sea una iglesia virtuosa. Entonces podríamos pensar que una iglesia virtuosa tal vez también puede ser una iglesia que tenga dinero, que tenga muchos recursos, que sea opulenta, que tenga la mejor tecnología en todo. En Apocalipsis también se nos presenta una iglesia así, la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea, que tenía recursos y que se consideraba rica, dice la palabra de Dios que no era así, que ellos no eran ni fríos ni calientes, sino que eran tibios, y por cuanto eran tibios, entonces el Señor los iba a vomitar de su boca.
Ahora yo ya puedo decir que de pronto lo que el mundo dice una iglesia virtuosa tiene muchas actividades, para Dios de pronto no es así. Una iglesia virtuosa que tiene muchos recursos, para Dios tampoco a lo mejor es así. ¿Qué tal una iglesia estricta? Verá, conversaba con un amigo en estos días, buen amigo de hace años atrás. Él era mi cliente cuando yo vendía recargas, allí pues nos conocimos. Y conversaba en estos días de él. Él está buscando una iglesia por un problema que hubo en la iglesia en la cual él se congregaba antes. Hubo un problema, hubo una división, un asunto muy triste. Yo conversé con él, inclusive alguna vez me pidió que vaya a predicar a un grupo de hermanos que habían quedado como, literalmente dice la Biblia, como becas sin pastor. Y estaba conversando con él, me dio gusto verlo a los tiempos. Y él me decía, oye, mira lo que me pasó. Él tiene años en el Evangelio, mi hermano. Él ha sido líder de célula, un hombre formado en la fe, sabe mucho de Biblia. Me dice, oye, mira lo que me pasó. La verdad es que ni yo lo creo. Y yo digo, ¿qué te pasó? Dice, verás, yo fui a una iglesia, no voy a decir el nombre. Dice, yo fui a una iglesia y me invitó un amigo. Estábamos con su amigo y a su mamá le tocaba limpieza. Su mamita tenía que hacer la limpieza ese día según el cronograma. Aprovecho, si alguien quiere incluir algún rato hacer limpieza aquí, que es una bendición, limpiar, por favor, contacte con mi esposa, porque siempre faltan manos. Pero bueno, comerciales aparte. Dice, le tocaba hacer limpieza a la mamá de mi amigo y ella estaba en una reunión de la iglesia. Entonces yo le dije, oye, ayudemos a tu mamá. Préstame una escoba y pongámonos a limpiar. Y comenzamos con mi amigo a limpiar para ayudarle a la mamita, una señora que me dice ya era mayor. Y le estábamos ayudando. Oye, ¿y no viene una señora y me quita la escoba? ¿Que qué me pasa? Que yo no puedo barrer, que no tengo permiso para barrer. Y yo, ¿cómo? No, que no tengo permiso para barrer. Que para yo barrer tengo que, y me dijo, haber sido bautizado, ser miembro, haber hablado en lenguas y tener permiso del pastor para tomar la escoba y barrer en la casa de Dios. Esto es verdad, 100%. 100%. Yo me acuerdo, yo veo en la Biblia cuando el eunuco se quiso bautizar, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, bauticémonos aquí. Pero pues a veces los hombres, por querer decir, mi iglesia es virtuosa, hacemos cosas que la Biblia no nos manda a hacer. Y al pobre amigo mío no lo dejaron coger la escoba. Ahora, yo voy a juzgar esa iglesia, voy a decir que es malo esa iglesia, por eso no. Porque seguramente alguien venga acá y también encuentre cosas que estén mal. Así que ese no es el objetivo. Pero fíjese cómo a veces una persona puede pensar mi iglesia es virtuosa y no. Otro caso. Quería alguien que tenía un restaurante. Estos son casos reales. Él tenía un restaurante, era bautizado en su fe, pero empezaba a ir a una iglesia, había una actividad para recoger fondos y dice, yo tengo un restaurante, yo sé cocinar, yo sé pelar, yo sé hacer todo esto. ¿Puede ayudar? No, no puede. Pero hay otras personas que no me gustaría ayudar, yo sé, yo tengo un restaurante, no puede. Lo dejaban servir. El pastor de esa iglesia seguramente diga, mi iglesia es virtuosa. ¿Por qué? Porque es muy estricta, no deja que nadie coja una escoba, no deja que nadie entre a una cocina. ¿Será eso una iglesia virtuosa? No lo sé. Honestamente, en la palabra de Dios veo a mi Cristo que sanaba sin preguntar nada, que alimentaba sin preguntar nada, que decía que el que quiera ser su discípulo tome su cruz y lo siga, pero bueno, si alguna otra persona leyó otro evangelio, háganlo. Entonces, ¿qué es una iglesia virtuosa? No es, ya vimos, según la Biblia, la que hace muchas cosas. Si no, la iglesia de Éfeso fuese virtuosa y Dios no la llama virtuosa. No es una iglesia que tiene mucho dinero, porque si no la de la Odisea sería virtuosa, y pues no, la Biblia no, le dice que está en una pésima condición espiritual. Tampoco creo que sea la que tenga muchas reglas, no puedes hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Tampoco creo que sea esa, porque Jesús no veo que hace eso. Jesús mismo no viene acá y nos obliga. Si fuese de obligar a las personas, Jesús bajaría y nos obligaría. Y va a haber un día que nos va a obligar, va a haber un día que toda rodilla se va a doblar ante Él. Pero mientras eso, estamos en el tiempo de la gracia. ¿Sí me sigue? ¿Me sigue hasta aquí? Entonces, ¿qué es una iglesia virtuosa? ¿Qué es una iglesia virtuosa? Yo me apego a lo que creo yo dice la palabra de Dios y a lo que hemos conversado al inicio. Una iglesia virtuosa está conformada por hombres y mujeres virtuosos. Y en Proverbios 31 vemos algunas características tanto de los hombres como de las mujeres virtuosas.
Vamos a aplicar eso a nuestras vidas para pedirle al Señor que nos haga primero a nosotros un hombre de valor, una mujer de valor, para que así como yo soy un hombre de valor, primero impacte a mi familia y mi familia sea una familia de valor. Y luego la suma de muchas familias de valor y familias virtuosas nos den como resultado lógico. Si sumo virtuosismo más virtuosismo, bondad más bondad, amor más amor, compromiso más compromiso, carácter más carácter, de muchas familias, de muchas personas aquí, esta iglesia va a ser una iglesia que sea virtuosa, con compromiso, con amor, con bondad, con carácter. Es el resultado lógico. No hay forma, ahí no hay dónde perderse. Si todos nosotros empezamos a actuar como hombres y mujeres, según la palabra de Dios, virtuosos, esta iglesia va a ser virtuosa. ¿Por qué? Porque está llena de hombres virtuosos, de mujeres virtuosas. ¿Sí me sigue? ¿Me sigue hasta aquí? Ok, ahora vamos a ver algunas características de hombres y mujeres. Aquí voy a hablar de hombres y mujeres. En algunas aquí menciona a los hombres, en otras menciona a la mujer, pero esto es para todos, en general. La primera característica que yo veo de una iglesia virtuosa es que protege la pureza de su llamado. En Proverbios 31:3 dice: no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Ahí hay un llamado: no te dejes guiar por tus impulsos, no te dejes guiar por la carne. La Biblia esta idea la reafirma cuando dice que nosotros no debemos vivir por la carne, sino por el Espíritu. Hagan morir lo terrenal en vosotros. Entonces, la primera característica de una iglesia virtuosa, compuesta por hombres y mujeres virtuosas, es que no da rienda suelta a la carne. No da rienda suelta a la carne. Esa es una característica clave. Aquí dice: no des tu fuerza a las mujeres. Habla ahí de pecaminosidad sexual. Ni vayas en los caminos que aún a los reyes llega a destruir. Es la primera característica. Una iglesia virtuosa está conformada por hombres y mujeres que ponen al espíritu antes que la carne. Esa es una gran característica, mi hermano. Si solo tuviésemos esta, yo creo que ya estaríamos del otro lado. Si solo en nuestras vidas nosotros diríamos: la verdad es que para mí es más importante las cosas de Dios, estaríamos del otro lado. Si solo diríamos: la verdad es que todo me puede faltar, menos mi tiempo de oración, a lo mejor estamos ya del otro lado. Todo me puede faltar menos que yo me congregue, todo me puede faltar menos que yo lea la palabra. ¿Por qué? Porque para mí está primero las cosas de Dios, antes que las cosas de los hombres. Una característica. Otra es que cultiva la sobriedad espiritual. Dice la Biblia en el siguiente versículo, verso 4: no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes, vuelve a repetirlo, beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Mire que primero habla de cosas sexuales y luego habla del alcohol. Espiritualmente hablando, andar en la carne. Espiritualmente hablando, permitir que algo más, una persona que está bajo las influencias de las sustancias psicotrópicas, llámese alcohol o drogas, es una persona que ha entregado su voluntad a otra cosa. Por eso nosotros decimos: no, es que no estaba en sus cabales, estaba borracho, estaba bajo los efectos de la droga. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona no estaba en control de su ser, había entregado su control a algo más. ¿Ya? Le había entregado al alcohol, le había entregado a la marihuana, le había entregado a la cocaína, había sometido su voluntad a algo más. Una iglesia virtuosa no puede entregar su voluntad a algo más. Jesús habló muy duro y dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Hay gente que le ha entregado su voluntad a hacer la voluntad del diablo, no la voluntad de Dios. Mire, escuchaba un testimonio sobre un cristiano que iba en un avión, iba en un vuelo, y empiezan a pasar lo que es las bebidas y snacks que dan en un avión. Entonces la azafata se acerca al cristiano y le dice: mire, ¿sabe qué desea comer? ¿Pollo o carne? Él dice: no deseo nada.
Este cristiano estaba ayunando. Le preguntan a la persona que está al lado de él, y le dicen, ¿usted qué desea? ¿Usted desea pollo o carne? La persona que estaba al lado de él le dice, no deseo nada. Y él añade, estoy ayunando. O sea, el cristiano no dijo estoy ayunando, solo dijo no deseo nada. La persona que estaba a su lado dice, yo tampoco deseo nada, pero esta persona sí dice, yo estoy ayunando. Sígame aquí, ¿me sigue? No se vaya. El cristiano dice, qué bacán, encontré a alguien de los míos. ¿Estás ayunando? ¿Por qué estás ayunando? Yo también estoy ayunando. Sí, dice, estoy ayunando. Voy a una convención de brujos. Estamos ayunando porque queremos hacer caer a los hijos de los pastores. El congreso de este año, este es un testimonio real, mi hermano. El congreso de este año, había un congreso, como los cristianos. El congreso de este año es para hacer caer a los hijos de los pastores. Nos hemos puesto de acuerdo porque entendemos que en lo espiritual el ayuno tiene cierto peso. Y hemos dicho que no vamos a probar bocado hasta que se dé el congreso, porque queremos que los hijos de los pastores caigan. La persona que cuenta esto era un pastor y dice que desde ahí él se metió en un ayuno por sus hijos. Porque él dice, si es que el diablo está usando armas espirituales para una tarea tan terrible como la iglesia a veces, por su propia supervivencia, por los problemas que le pasan a ellos no ayunan. ¿A quién le entregas tu voluntad? Mi hermano, cuando yo estaba preparando el mensaje, la verdad es que el Señor me habló bastante referente a esto. No es un mensaje para que usted lo ignore. ¿A quién estás entregando tu voluntad? Lo que sale en el día a día de ti, ¿de quién es? ¿Quién es la persona que controla? La iglesia virtuosa es una iglesia que entrega su voluntad a Dios, cultiva la sobriedad espiritual. ¿Qué es eso? Nada influencia la toma de decisiones. Si yo estoy sobrio espiritualmente, ninguna fuente externa influencia mis decisiones. ¿Cómo se ve una persona que es influenciada por cosas externas y que no está sobrio espiritualmente? ¿Sabe cómo se ve? Se deja dominar de la ira. Ay, es que me da coraje. Se deja dominar del chisme. Se deja dominar de la lujuria. Se deja dominar del grito, de la avaricia, de los malos pensamientos. Esa persona yo no puedo decir que está sobrio espiritualmente, porque hay otras cosas que lo están dominando. Hay otras cosas que están tomando control de su ser. Iglesia, escucha, despierta. Dios no quiere que nada tome el control que solo a Él le pertenece. Dice la Biblia, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo noble, en todo lo que hay virtud, en todo lo que es digno de honra. Si hay alguna virtud en ello, en eso meditad. Eso dice la palabra de Dios. ¿En qué estamos nosotros descansando para tomar decisiones? El sobrio espiritual, una iglesia que es espiritualmente activa, que es virtuosa, que es esa iglesia que todo mundo quisiera llegar, es donde sus miembros, los miembros de esa congregación, están sobrios espiritualmente. Nadie influencia sus decisiones. Los jóvenes no se dejan influenciar por las hormonas, los adultos no se dejan influenciar por las heridas del pasado, los pastores no se dejan emocionar o no se dejan influenciar por la cantidad de gente que va o deja venir. Es una iglesia que mantiene sobriedad espiritual. Ya, esa sí es una iglesia virtuosa. Vivo según el espíritu, no según la carne. Mantengo sobriedad espiritual. Los que son de Satanás, la gente que está haciendo la obra de Satanás, no solo como un peón, como el brujo de este caso, ellos se toman en serio lo suyo. ¿Tú te tomas en serio las herramientas que Dios te ha dado? La oración, el ayuno, no son de balde. La meditación en la palabra no es de balde. Pero eso lo conseguimos cuando tenemos sobriedad espiritual, cuando el enemigo no me ha comido la cabeza y me ha dicho, no ores, es por gusto, estás cansado. Igual nunca pasa nada. No te esfuerces, que nadie te ve, y dejo que eso me coma la cabeza.
Una iglesia virtuosa es una iglesia que ha aprendido y ha entendido que lo espiritual es algo que se cultiva todos los días. Todos los días. La iglesia virtuosa pasa a la acción. Siguiente. Mire, una iglesia virtuosa es la iglesia que se preocupa, que defiende, que sale a favor de los necesitados. Ya veo, ahorita vamos a hablar de cosas prácticas. Lo otro era preparación espiritual. Pero una iglesia virtuosa, dice la palabra de Dios en el verso 8, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Esa es una iglesia que se preocupa, se duele por aquellos que están en necesidad. Se duele. Una iglesia que se preocupa por las personas que están en necesidad es porque hay miembros que se ocupan que están en necesidad. Me encanta que alguien trajo en esta semana ropa para el bebé que está por nacer. Me encanta que hayan dicho unas hermanas que reunamos, que entreguemos algún regalito, un detallito. Me encanta que las personas se pongan de acuerdo para ayudar a otras personas. Usted en su casa, ¿cómo practica esto, mi hermano? Porque esto empieza en casa. Usted le enseña a sus hijos que hay que ser solidarios. Ayer una hermana me decía, verá pastor, a mí me gusta comprar pues el café locano, y cuando yo paso el café, ella pasa el café, dice, empieza a oler, y a veces los vecinos dicen, ay vecina, que qué rico café, yo les regalo tacitas, dice, uno nunca sabe, dice, yo ya sé que unos 2, 3 vecinos me van a pedir, y uno nunca sabe cuándo vaya a necesitar. Así que es bueno llevarse, y es bueno si uno puede regalar una tacita de café, regalarla. Qué bonita cosa. ¿Cómo usted practica esto de ayudar, de dar voz por el mudo, de ayudar a aquel que no tiene cómo hacerlo? Porque la Biblia lo vuelve a recalcar en el verso 9. Abre tu boca, juzga con justicia, defiende la causa del pobre y del menesteroso. Sea una persona justa. Eso dice la palabra de Dios, sea una persona justa. Pero eso es algo que nosotros tenemos que practicar. Y ahora, esta iglesia virtuosa, a la final, va a ser fructífera. Si ustedes me muestran una iglesia donde hay sobriedad espiritual, una iglesia donde las personas se preocupan por los demás, una iglesia que pone al espíritu sobre la carne, esa iglesia va a fructificar. ¿Y cómo trabaja una iglesia que ya está fructificando? Vamos a verlo. La iglesia virtuosa inspira confianza y fructifica. Mire, aquí ya vamos a hablar de la mujer virtuosa. En el verso 13 dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Busca. Una iglesia virtuosa busca la presencia de Dios en su vida. Una iglesia virtuosa debe buscar la presencia de Dios en su vida. Los hermanos que están aquí, cada uno de nosotros, debemos tener ese anhelo de buscar la presencia de Dios. Pero uno puede buscarlo por distintas circunstancias. Uno puede buscarlo porque está en necesidad. De hecho, la mayoría de nosotros buscamos a Dios cuando estamos en necesidad. Y vea, está bien. No es como que Dios se va a enojar porque usted tenga fe y diga, Señor, nadie más me puede ayudar. Solo tú puedes extenderme mi mano. Solo tú puedes extender la mano hacia mí y rescatarme de este pozo, de este vacío, de esta angustia. Solo tú puedes hacerlo. No hay nada malo en eso, mi hermano. De hecho, Dios espera eso. Dios espera una iglesia que sea humilde para buscar y reconocer que necesita a Dios. Usted quiere ser una iglesia virtuosa, reconozca que necesita a Dios. Reconózcalo. Pero no como un accesorio, como para algo que sea de usar de vez en cuando, porque eso no va a provocar que la presencia de Dios esté en su vida. Mire, en tu vida va a estar presente o el Señor, y Él va a pelear por ti, caerán 1000 a tu lado, 10,000 a tu otro lado, pero a ti no te llegará. Él va a acampar alrededor de los que le temen y los va a defender. En tu vida va a estar muy presente, más presente el Señor o más presente Satanás, con sus maquinaciones, que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y quiero que me prestes atención en este momento porque es algo muy importante que puede servir para tu vida. Imagínate que tú quieres levantar un muro alrededor tuyo. Entonces paro aquí una pared, paro aquí otra pared,
paro aquí otra pared y paro atrás mío otra pared. Ya, aquí no puede entrar Satanás. Aquí no puede entrar Satanás. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando la presencia de Dios. Y si yo busco la presencia de Dios, Satanás no va a poder entrar aquí. ¿Cómo levantas esos muros, mi hermano? ¿Cómo levantas estos 4 muros? Número 1, no puedes estar viviendo en pecado. La santidad levanta un muro en tu vida. La santidad levanta un muro en tu vida. La Biblia dice, no es que su brazo se ha cortado. La Biblia declara en Isaías que lo que nos ha separado a nosotros de Dios son nuestras transgresiones. Todos pecamos, pero una cosa es yo peco y otra cosa es yo me quedo a vivir en la ciudad del pecado. Yo me quedo a vivir, yo aquí ya me acomodé en mi pecado. Eso es lo que a Dios no le gusta. Tú quieres ser una iglesia virtuosa, levanta esta pared. Tú quieres ser una iglesia virtuosa, levanta la pared del trabajo. ¿Cuál es el trabajo espiritual que tienes que hacer? Lo que hablábamos hace un rato. El tiempo de oración, el tiempo de administración, el tiempo de buscar el rostro de Dios. Ese tiempo levanta la pared. Si no estás concentrado en el pecado, tu corazón va a desear tener a Dios en tu vida. Pero si estás concentrado en el pecado, no vas a desear. A veces nos preguntamos, ¿por qué no quiero a Dios? ¿Por qué no me gusta leer? Bueno, hijito, hijita, porque estamos en el pecado. Y cuando yo estoy practicando el pecado, las cosas de Dios no me saben igual. No me saben igual, no me gustan igual, no siento igual, porque yo estoy con mi corazón lejos de Dios. Y si estoy lejos de Dios, ya no estoy cautivo por Dios. Pero si yo tomo la decisión de decirle, Señor, ayúdame, yo quiero salir de mi pecado, se va a levantar una pared de santidad y va a hacer que yo lo busque a Dios. Y si yo lo busco a Dios, si yo verdaderamente me acerco a Él, esa pared se va a levantar porque su presencia va a estar conmigo, porque estoy buscando su rostro y por eso oro, por eso ayuno, por eso leo la palabra. Segunda pared. La tercera pared es cuando no te olvidas de lo que Dios te ha dicho que hagas con otras personas. La tercera pared se ve con tus obras, con el prójimo. ¿Cómo actúas con el prójimo? Le enseñas de Dios, hablas a los demás y dices, mira, es una progresión lógica. Si yo no estoy en el pecado, me va a gustar las cosas de Dios. Si me gustan las cosas de Dios, me voy a preocupar por el resto de personas. Primero mi familia y luego el último muro atrás, por mi iglesia. Es lógico. Me mantengo lejos del pecado, voy a querer a Dios. Quiero a Dios, me voy a preocupar por mi familia. Quiero a mi familia, me voy a preocupar por mi iglesia. Listo. Mi vida está entregada a Dios. Entregué mi vida a Dios y levanté un muro alrededor mío porque hice solamente la progresión lógica. Solamente renuncia al pecado y vas a querer estar más cerca de Dios. Esto funciona así, no es como que tú vas a tener que hacer todas estas cosas, es que Dios te va a ayudar a que las hagas y ahí nace un hombre y una mujer virtuosa. Mire, le cuento otra, referente a esto de los brujos y de cómo trabajan. Hace algunos años atrás había un señor, un evangelista de apellido Cerulo. Este evangelista era bastante famoso, era muy usado por Dios. No le escucha a usted tanto porque sus campañas y su trabajo eran en África. Dios lo mandó allá. Y había un joven, que ya ahora pues es adulto, que él dice que desde chiquito, quien cuenta esto es un señor de Uganda. El que cuenta es el protagonista directo de esta historia. Él dice que cuando él fue niño, él fue dedicado a Satanás. En la tribu en la cual estaba, él lo cuenta, dice, a mí me entregaron a Satanás. Y dice que él a los 17 años alcanzó el grado de brujo mayor de Satanás, de un guardián de Lucifer, dice que se llamaba, ese era su grado. Esta persona cuenta esto, este testimonio está registrado. Y dice que había un jefe de brujos allí en la zona, operan por potestades. Esto es algo que lo he visto muy recurrentemente, sobre todo en África. Recuerdo otro testimonio en el cual había una bruja que las palmeras se les doblaban cuando ella pasaba, eso yo también les he contado. Y uno dice, wow, ese poder. Y a veces uno dice, wow, entonces el poder de las tinieblas es mayor. ¿Cómo es eso que se doblan palmeras cuando pasa un hombre? ¿Cómo es eso que pasa esto? Y había este joven que él se creía la mamá de Tarzán. Él se creía especial, él lo cuenta. Yo fui desde chiquito dedicado a Satanás. Yo a los 17 años alcancé el grado de guardia de Lucifer, así que yo era pues un crack. Yo era alguien que dictaba sentencias de muerte, que hacía encantamientos, un poco de cosas. Y él está grabando un podcast con otra persona y está contando eso, está contando su testimonio. Hasta que lo llama el jefe de esa zona, el jefe de los brujos, y se ven acá. ¿Qué pasó? Cuenta el testimonio de este joven. Tienes que irte de aquí. En 15 días va a venir un hombre de Dios
apellido Cerulo. Tú tienes que salir de aquí, porque van a pasar dos cosas cuando Él venga. Una de estas dos cosas. Número uno, puede ser que tú te conviertas al cristianismo, o número dos, tú te vas a morir. Tienes que irte de 15 a 70 millas, él hablaba en millas, la entrevista está en inglés. Tienes que irte de 15 a 70 millas de aquí, antes de que Él venga. Y cuando oigas que Él se vaya, no puedes regresar, porque lo que Él trae es tan poderoso que va a permanecer aquí aún después de que tú te vayas. Así que tienes que esperar unos 15 días, porque si no, el riesgo sigue latente. Dice este joven guardián de Lucifer que eso le cambió la vida. Que él dijo, ¿cómo es que hay un poder así? ¿Y cómo es que hay un poder así? Yo no tengo ese poder. ¿Cómo es que sucede eso? Y empezó a buscar a Dios. Ahora él es pastor en una iglesia. Él cambió su vida. Él se fue por el poder de Dios. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros, mis hermanos. Amén. Pero para eso se necesita que alguien busque la presencia de Dios, que alguien traiga más gente. ¿Cómo se multiplica una iglesia? Alguna vez yo conversaba esto, las ovejas paren ovejas, los pastores no paren ovejas, los pastores cuidan ovejas. ¿Cuál es la forma que un pastor cuida una oveja? Ministrando y enseñando la palabra de Dios. Esa es la forma bíblica. En el libro de los Hechos se dice que el pastor tiene que estar orando y estudiando la palabra de Dios. En el transcurso del camino, nosotros nos hemos olvidado de hacer discípulos. Una iglesia virtuosa tiene que hacer discípulos. Dice la palabra de Dios, es como nave de mercader que trae su pan de lejos, verso 14. Una iglesia virtuosa es reconocida porque sus miembros están activamente buscando que más personas conozcan de Dios. Eso es así. Eso es así. Y eso solo se consigue cuando la suma de las personas nos da como resultado una iglesia que quiere que más personas pues conozcan de la gracia, de la salvación. Y ahora aquí yo también entiendo. Allá lavan el cerebro, allá te sacan la plata, allá te hacen un montón de cosas. Ok, y ahora tú te hiciste hermanito, ahora tú te hiciste hermanita, y hay un montón de trabas, un montón de ideas que el enemigo va a querer meternos en la cabeza. Pero déjeme decirle algo. Así como ese brujo tuvo que reconocer que Dios es más grande que cualquier artimaña de Satanás, nosotros tenemos que reconocer que Dios sabe las cosas mejor de lo que las sabemos nosotros. Y si de pronto yo creo que a lo mejor me va a menoscabar la opinión que tenga el resto, por yo decir soy cristiano, por yo invitar a alguien a la iglesia, ¿cómo va a ser que Dios quiere hacerte mal? ¿Cómo va a ser Dios que se va a equivocar y va a decir, vayan y hagan discípulos, y tú digas, no, pero yo no? ¿Cómo va a ser? Dios no se equivoca, mi hermano. Dios no se equivoca. Dice la Biblia, sea veraz Dios y todo hombre mentiroso. Lo que Dios está diciendo es, tranquilo, yo sé lo que hago. ¿Cómo se ve también una iglesia que es virtuosa? Porque aplica, pone en práctica lo que se le dice. Busca la presencia de Dios, trae armas a la iglesia y aplica lo que se le enseña. ¿Usted quiere ser una iglesia virtuosa? Ponga en práctica lo que se le enseña. Ponga en práctica lo que usted está aprendiendo. Mire, ¿por qué también es una iglesia virtuosa? Porque administra con sabiduría. Dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia. Una iglesia que es virtuosa no tiene temor en traer alimento a las demás personas, alimento espiritual. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Usted no puede dar algo a otra persona si usted no lo tiene primero. ¿Cómo usted le va a dar a Dios y va a entregar a alguien a Dios si usted primero no lo ha experimentado? Mire, yo sí lo animo, mi amado hermano, a que tome esta palabra en serio. A que tome esta palabra en serio como un deseo de Dios de que usted sea un hombre, una mujer virtuosa. De que usted pueda considerar, dice también que considera la edad y la compra. Usted pueda considerar delante de usted todos los caminos, todo lo que tiene, una vida muy comprometido con Cristo, una vida medianamente comprometido con Cristo, una vida escuchando de Cristo, pero sin comprometerme en nada,
Y usted considere todo eso y diga, ¿cuál es el mejor resultado para mí? ¿Cuál va a ser el resultado más óptimo para mi familia, para mis finanzas, para mi salud? ¿Cuál será el mejor? ¿El camino que es a 100 comprometido con Cristo? ¿El camino que es medio comprometido con Cristo? ¿El camino que no es comprometido con Cristo, que solamente pues escucho pero no tengo nada que ver con Él? ¿O de pronto el camino lejos de Cristo? Considera, dice la iglesia, considera la edad y la compra. Usted considere el camino y pregúntese, ¿cómo me va a ir mejor? ¿Cómo voy a ser yo una mejor persona? ¿Cómo voy a ser virtuoso? ¿Cómo mi familia, los que vienen tras de mí, van a ser mejores? ¿Cómo? ¿Muy cercano a Dios? ¿Medio cercano a Dios? ¿Alejado de Dios? ¿Cómo va a ser? Y usted a lo mejor allí se va a dar cuenta que Dios lo que está diciendo es, ven, yo necesito que plantes. Dice la Biblia que planta viña del fruto de sus manos. Una iglesia que es fructífera es una iglesia que se planta en la palabra de Dios. Es una iglesia que siembra en la palabra de Dios. Es una iglesia que pone la semilla de la palabra de Dios en el corazón de otras personas. Pero eso solo lo hace una persona dispuesta a obedecer. Mira, a veces Dios te pide cosas un poco locas. Escuchaba un testimonio sobre un camionero. Era un camionero cristiano, ¿ya? Entonces el camionero cristiano estaba andando, pues conduciendo, y era una carretera como botada. Dice que acá había como un bosque y más allá estaba un pantano. Entonces este señor dice que escucha la voz de Dios y que le dice, bájate y ora en lenguas. Ora en lenguas, solamente escucha esa dirección. Bájate y grita orando en lenguas. El camionero como que no quiere prestar atención y dice, ¿será? O es que estoy mal, o es que me está dando sueño. Y otra vez, bájate y ora en lenguas. El camionero, bueno, yo no voy a ser necio con Dios. Voy a parar, paró su carro, paró su carga en medio de la nada, se bajó y empezó a gritar orando en lenguas. Él no sabía qué era. ¿Qué es esto de orar en lenguas? Por cierto, otro comercial. La próxima semana empezamos a hablar del Espíritu Santo, la familia que está llena del Espíritu Santo, y usted va a aprender sobre eso. Vamos a hablar sobre los dones del Espíritu en una serie, sobre cómo la persona puede buscar sus dones. Va a estar bien interesante. Sí, Proverbios fue interesante porque habla de cosas que podemos hacer. La próxima semana vamos a ver de cosas que nos regala Dios a través del Espíritu Santo, y las siguientes semanas, así que lo animo a que venga. Si usted de pronto ahorita no ha escuchado antes qué es eso de orar en lenguas, venga que va a aprender. Orar en lenguas, según la Biblia, en el libro de los Hechos, es hablar en otros idiomas que nosotros no necesariamente comprendemos. Eso es orar en lenguas. Pueden ser lenguas angelicales, o sea, lenguas que sirven para hablar con Dios y con los ángeles, o pueden ser lenguas humanas. En el libro de los Hechos usa el término glosalia, que es para idiomas humanos. Eso se refiere con lenguas. Listo, hasta ahí. Este caballero recibe la orden de orar en lenguas. Él se para, se baja, se ve así, vacío, no hay nada, hay carretera al frente, bosque a un lado, bosque al otro, y se pone a orar en lenguas. Y él sentía en su interior, más duro, alza más la voz. Y seguía orando en lenguas, y oraba en lenguas, y oraba, y dele, y oraba en lenguas. Hasta que un sonido lo hizo asustar. Y dijo, algún animal, algo. Empezó a sentir unas pisadas en el bosque. Sale una persona del bosque y le pregunta, amigo, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy obedeciendo a Dios, estoy orando en lenguas. Dios me dijo que ore en lenguas. Esta persona sale y dice, ¿sabes? Ese idioma que tú hablas, esto estaba en inglés, así que es somalí o somalí el idioma. No lo recuerdo bien, no lo entendí bien, no tenía traducción, solo estaba escuchando, pero era somalí o somalí. Dice, ese vocabulario, lo que tú estabas hablando, era el idioma somalí. Ese es el idioma con el cual yo me crié allá. Él había migrado, esto era otro país, él había venido de otro país donde hablaba ese idioma. Y yo no lo escuchaba desde que era un niño. Desde que era un niño no había escuchado. Yo escuché a mi mamá ese idioma, pero ahora pues que ya soy adulto y que vivo en este país, yo no había escuchado. Desde hace muchos años, es una lengua perdida. Tú estabas hablando en ese idioma. Ah, no sé. Yo estaba haciendo lo que Dios me dijo, que ore en lenguas. Sí. ¿Sabes qué estabas diciendo? No, no lo sé. Solo sé que estaba orando en lenguas. Tú estabas diciendo
no te quites la vida. Dios tiene un plan para ti. Yo, dice, me metí a ese bosque para quitarme la vida. Y escuché tu llamado, el llamado de Dios. ¿Por qué se dio esto? Porque solamente un hombre no tuvo en poco escuchar que Dios le diga, párate ahí y ora. Y por haberse parado ahí y orar, otro hombre conoció el llamado de Dios, de que su vida era valiosa y que no tenía que quitársela. Yo estoy aquí porque alguien escuchó el llamado de Dios, mi tía, y me obligó a ir a una iglesia. Y acepté a Cristo porque ella se tomó en serio y oró por mí y se esforzó y me tuvo toda la paciencia del mundo. Y gracias a eso, Dios la usó para que yo sea salvo. Y gracias a que soy salvo, yo sé que mis hijos son salvos y mi esposa es salva. Y espero que por la misericordia de Dios, algunos de los que oigan este mensaje, o todos nosotros que hoy estamos aquí, seamos salvos y perseveremos en esa salvación. Porque así se ve una iglesia que se levanta, que considera, que planta, que fructifica, que obedece a Dios. Aunque parezca loco, aunque parezca absurdo, aunque parezca que no tenga sentido, aunque me incomode, y estoy seguro que el señor del camión pues se incomodó. Una vez Dios me dijo, deja todo en Esmeraldas, deja todo tu trabajo y vente acá, y dejamos 2 trabajos seguros. Y Dios me lo dijo, y yo vine y sirvo. Y si algún día Dios me dijese, deja tu trabajo, no lo he hecho, pero si algún día Dios me dice, yo lo dejaré, como ya lo hice antes. Pero se necesita gente que obedezca a Dios. Una iglesia fructífera sabe cuál es la marca, obedece a Dios. ¿Qué te ha dicho Dios si no has hecho caso? A lo mejor te ha dicho, oye, mejora tu carácter. Métete a un ayuno, ora, abre una célula, no sé. Hermana Sandrita habló bastante el día de abrir una célula. A lo mejor Dios te ha dicho eso. Sé más firme en tu compromiso conmigo. No lo sé, mi hermano. Pero sé que hay muchos hombres en los bosques de esta vida, esperando ser tocados, esperando que alguien le haga caso a Dios y que le diga que su vida es importante, que su vida vale la pena, que su matrimonio puede restaurarse, que sus hijos pueden volver a casa, que el cáncer se puede ir, que puede haber sanidad física y emocional, porque hay una iglesia que le cree y obedece a Dios. Esa es la iglesia virtuosa. Esa es la iglesia virtuosa. Fortalece a los suyos. Sirve con generosidad, habla con sabiduría. Amado hermano, la iglesia virtuosa no es un lugar, esa iglesia es buena. No, es un grupo de personas que individualmente primero aprendieron a hacer la voluntad de Dios. Yo siempre pongo este ejemplo. Messi sin el resto del equipo pues no es nada. Pónganlo uno solo y pongan a 11 niños de escuela y los 11 niños de escuela le ganan a Messi. Es la suma. Una sola persona en un hogar puede dar un primer paso, pero para que ese hogar, ese matrimonio funcione, los dos deben de esforzarse. Yo siempre he dicho, no hay tal cosa como un matrimonio de donde es el superhéroe o la superhéroe. Y solo el hombre o solo la mujer, no, yo cargo todo, mentira. Esa persona se va a terminar cansando, dañando su corazón, y el otro si no cambia, o la otra si no cambia, no va a valorar lo que el uno o el otro hizo, y queda en nada. Es mentira. Si en una pareja que solo son dos, no funciona si los dos no se ponen de acuerdo y si los dos trabajan. Se lo digo otra vez, en una pareja, en una familia, que ya algún rato se quisieron mucho, si los dos no se ponen de acuerdo, eso no va a funcionar. Uno de los dos va a ser infeliz. Los dos van a ser infelices. Uno de los dos termina odiando al otro, o los dos terminan odiándose entre ellos. Imagínense en una iglesia, que somos más personas. Imagínense en una iglesia. Si en dos, con el 50% del esfuerzo, no se garantiza que haya éxito. Peor en una iglesia, que son más personas que están tratando con el alma de los seres humanos y que Satanás estaba buscando como león rugiente tirar abajo
cualquier cosa que sea para avanzar. ¿Ustedes de verdad creen que una iglesia en la cual la suma de sus miembros no es virtuosa va a hacer algún bien? No, mi hermano. Bíblicamente la respuesta es no. Dios puede salvar gente, Dios puede tocar gente, Dios puede Él solito hacer la obra en el corazón de las personas, pero toda la vida el Señor usó personas. Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan. La iglesia virtuosa aprende a ser virtuosa en sí mismo, genera virtuosidad en su hogar y lo trae a la iglesia. Seamos una iglesia virtuosa. Mantenga la sobriedad espiritual, preocúpese por los necesitados, preocúpese por hacer la voluntad de Dios, y usted va a ver con sus propios ojitos, mis hermanos, con sus propios ojitos, cómo las cosas en su casa, en su trabajo, aún en su congregación empiezan a cambiar, pero usted tiene que tomar una decisión. El libro de Proverbios nos enseña cómo vivir. Haz esto, habla así, júntate con tales personas. Pero si luego nosotros no aplicamos ese consejo, se vuelve solamente como lluvia que cae, como metal que resuena. No provoca cambio en nosotros. Mira, la información sin aplicación no genera transformación. Me gusta esa frase, la escuché esta semana. La información sin aplicación no genera transformación. Si yo solo tengo información y nunca la aplico, no me voy a transformar. Si yo solamente escucho, mira, así se lleva una buena vida cristiana y luego no la pongo en práctica, no va a generar ningún cambio. Información sin aplicación no trae transformación. Pero en cambio al revés, información más aplicación sí genera la transformación en las personas. Si yo escucho que hay que actuar de tal manera y yo lo pongo por obra, las cosas a mi alrededor van a cambiar. Mi hermano, Dios quiere una iglesia virtuosa. Dios quiere hombres y mujeres virtuosos. Pongamos por obra y que Dios nos permita poder ser esa iglesia fructífera que ayuda verdaderamente a los demás. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este tiempo. A lo largo del libro de Proverbios hemos visto muchas cosas. Trabaja así, únete a otras personas, aléjate de los necios. Es algo que se ha repetido constantemente. Sé diligente en tu trabajo, mira cómo los animalitos trabajan. Vimos el ejemplo en la prédica anterior de la hormiguita, de la langosta, del conejo, de la araña. Y en todo el libro de Proverbios se nos ha enseñado, mira, así tienes que conducirte. Hoy, Señor, como puente para la serie del Espíritu Santo, hemos hablado un poco, Señor, de cómo se ve una persona sobria espiritualmente. No se deja, Señor, llenar de los placeres de este mundo. Ayúdanos a ser sobrios espiritualmente. Ayúdanos a ser un hombre virtuoso. Tu palabra dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues se estima, sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Tranquilamente podríamos decir, iglesia virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién va a hallar una iglesia virtuosa? Señor, yo espero de todo corazón que aquí encuentres una iglesia virtuosa, que en nuestros hogares encuentres hombres y mujeres virtuosos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todo este tiempo de añadir sabiduría a nuestra vida. Ayuda a que todo lo que hemos aprendido lo pongamos por obra. Todo esto oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.